Telefónica, Francisco Cantamuto, quien es docente e investigador del CONICET. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Buen día, Joaquín y Novidencia, ¿cómo están? Bien, queríamos hablar con usted con respecto a este proyecto presentado sobre la sobretasa municipal. ¿Nos podría contar de qué se trata? Bueno, una precisión menor pero relevante es que el proyecto se presenta ante el Consejo Deliberante el miércoles que viene. Se decidió dilatar una semana de presentación a raíz de que esta semana la agenda está ocupada en los penosos, lamentables y condenables atentados que sufrió un local partidario la semana pasada, la asociación israelita. Nos parece que el clima no era el propicio, entonces se va a presentar la semana que viene pidiendo reunión con los jefes de los bloques de los distintos partidos para conversar esta propuesta que la viene impulsando una multisectorial y de la cual ha circulado un documento que pueden buscar en el boletín Tramas, donde un grupo de economistas nos dedicamos a tratar de argumentar por qué la idea de una sobretasa era posible, necesaria y urgente. Sintéticamente, Joaquín, para hacer la idea clara, sí, entendemos que se está atravesando una situación de crisis muy difícil, muy desigual, porque no todos los sectores están afectados por la crisis, hay algunos sectores que incluso se ven beneficiados por la crisis, en otros casos no se ven beneficiados por la crisis, pero reciben distintos tipos de beneficios por parte del Estado, o sea, subsidios directos o habilitaciones que no reciben otros sectores, y en ese sentido creemos que hay que pensar, elaborar y proponer herramientas para tratar de no solo evitar que la crisis incremente la desigualdad, sino además que mejore la recuperación local, porque esto es importante. Nos parece importante señalar, enfatizar que la idea de la sobretasa como una cosa excepcional ante la crisis ayudaría a apuntalar la recuperación en lo local. Sintéticamente esta sería la idea antes que nos metamos en mayor detalle. Y bien, ya para entrar en mayores detalles, consultar sobre a quiénes afectaría esta sobretasa. Bien, insisto que para mayores detalles con lujo de números, etcétera, se puede buscar en el documento. Perdón que esto es un poco radial, pero para que no quede al pasar. Identificamos nosotros una serie de sectores de actividad económica que tienen participación y relevancia en la ciudad, que han estado creciendo por encima de la media, que incluso en algunos casos ni sufrieron crisis, y que podrían estar en condiciones de aportar ante esta situación excepcional. Ahí a la cabeza de todo figuran los bancos. Los bancos el año pasado tuvieron ganancias igual que todos los años anteriores, y esas ganancias, entre un 60 y un 80% de toda la última década, son por cobrar intereses de la deuda pública. Es decir, un sector que gana de manera bastante masiva y significativa, y no por hacer una función de intermediación de prestar a los particulares o las empresas para que puedan invertir. Ese es un sector que nos parece que está a la cabeza, que es relevante y es un buen ejemplo, y ahora sigo con los sectores, porque permitiría no solo recaudar algo, incluso acá en la ciudad aumentaron los depósitos y no así los préstamos, es decir, recibieron plata que no prestaron, sino que al imponer una sobretasa excepcional es total y completamente inesperado, fuera del debate, que los bancos retiren las sucursales de la ciudad a las que tienen que atender a la población, de manera tal que esta sobretasa excepcional en una situación de emergencia no generaría una salida de inversión, digo, por todo lo asegurado como argumento. Entre otros sectores que enumeramos como posible y a modo de sugerencia, porque esto tiene que quedar claro, es una sugerencia para pensar dentro del Consejo, está la actividad portuaria de gran escala aquí en el puerto, que ha tenido una gran recuperación de la mano del agro, que no sufrió en ningún momento del año pasado un parate de la actividad, y esto es un beneficio fiscal respecto, por ejemplo, a actividades como el sector de la cultura, que no ha podido tener habilitaciones ni siquiera en pequeñas escalas cuidadas, de manera tal que es un sector que está impulsando. El agro no proponemos atigrarlo porque en Bahía Blanca no tiene una presencia lo suficientemente difundida, evitamos en este caso, propusimos el puerto. Hago más corta para no aburrir. Empresas del polo petroquímico, las grandes superficies comerciales, los hipermercados y supermercados mayoristas que le han ganado a la inflación, han venido por encima, quitándole demanda a autoservicios y bocas de expendio de menor escala, a la construcción de alta gama, incluso fiscales con leyes recientes de este año, son en principio los sectores a los que estaremos apuntando, junto a empresas de telecomunicaciones que tengan oficinas o presencia en la ciudad.
Por fuera de esto, podrían ser afectadas con algunas de las tasas, como la tasa ambiental, de salud, de seguridad e higiene. Estarían también tres sectores que ya no serían estrictamente sectores de actividad económica, sino grupos dentro de la ciudad de alto poder adquisitivo. Y ahí pensamos que podrían ser quienes son propietarios de múltiples inmuebles, no sé el número a determinar, y también quienes habitan en barrios cerrados, que hay 5 barrios cerrados en la ciudad que, si bien pagan una tasa mayor, bueno, ante esta condición de emergencia podrían llegar a aportar. Una cuestión para cerrar esta evaluación general. ¿De dónde sacamos estos sectores? Lo que estuvimos así, y la idea misma, estuvimos evaluando 9 propuestas en este sentido que se aprobaron durante el año pasado en municipios de la provincia de Buenos Aires. En este marco, en esta lógica, encontramos que es posible, que es legal, porque lo hicieron otros 9 municipios, incluso uno tuvo una demanda ante la justicia y ganó el municipio, de manera tal que es una herramienta a la mano para explorar, para pensar. Quizás haya algún detalle, algunos de estos sectores que nosotros no tengamos en claro, y entonces bienvenido la justificación del por qué no debería ser quien aporte. Nosotros encontramos datos que estaban todos fuertemente reactivados y, como insisto, traté de explicar, de la mano de o beneficios fiscales o beneficios de habilitaciones que no reciben otros sectores. Buenos días, Francisco. Mauro Senesi te saluda. Y consultarte 2 cosas básicamente respecto a este proyecto. El tema de siempre cuando se habla de impuestos en la Argentina, se atribuye siempre la presión tributaria como gran culpa de que no haya inversiones en nuestro país. ¿Qué tan de verdad es esto de la presión tributaria? Porque cuando uno ve números de países desarrollados, está bien que tienen unos servicios al nivel de los impuestos que pagan, pero tienen una presión tributaria que alcanza y supera incluso el 40%, y acá no llegaría al 35%, por lo que tengo de los últimos números. Y después consultarte, recién decías 9 partidos en la provincia ya habían llevado adelante esta sobretasa, pero también hay proyectos, y hay uno reconocido que creo que es Capitán Sarmiento, que bajaron los impuestos municipales y empezaron a recaudar más porque empezaron a atraer más inversiones incluso con este contexto. ¿Cuál de las 2 situaciones vos crees más factible para una ciudad como Bahía Blanca? Mira, respecto de lo último, la reducción de impuestos está probado a nivel mundial que no logra captar e incentivar las inversiones. Un caso que encontremos que puede haber tenido algunos beneficios particulares en un momento de tiempo puede haber tenido algún movimiento, pero como regla general no funciona. Y esto está estudiado porque ha sido la prédica que ha primado en el mundo en los últimos 45 años, y apareció hace 3 meses una serie de estudios hechos por universidades de Londres, demostrando que la reducción de impuestos lo único que hizo fue aumentar la desigualdad, pero no aumentar la inversión. En todo el mundo, la tasa de inversión es menor que la que era hace 40 años, y en esos 40 años se redujeron sistemáticamente los impuestos. Entonces, esa asociación no cuenta con evidencia empírica robusta. Esto como para la respuesta general. No conozco el caso del Capitán Sarmiento, habría que estudiarlo y verificar a ver qué es lo que ocurrió. En el caso de la ciudad de Bahía Blanca, nosotros encontramos que incluso en la situación actual, que ya es repudiada por algunos sectores como reputada más bien de altos impuestos, igual ha habido inversiones, y esto tiene que ver con que más allá de las tasas de impuestos, en el momento de hacer inversiones grandes, serias, hace falta tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo la infraestructura disponible. Entonces, si estamos hablando de cobrarle al puerto, al polo o los bancos, son casos, o los supermercados y supermercados mayoristas, son todos casos que requieren la presencia de ciudades de gran escala o escala media como Bahía Blanca, y no se van a retirar. El pueblo petroquímico no puede levantarse y salir caminando de patitas y instalarse en Coronel Torreo, pues van acá las tasas. Dicho esto, estamos a favor de una coordinación intermunicipal para lograr una recaudación mejor en todos los municipios. Y yendo a la primera parte de la pregunta, la Argentina, en términos comparados, tiene una no baja, pero relativamente baja tasa de impuestos o presión fiscal, comparado no solo con los países altoñeros, sino con países vecinos como el caso de Brasil o Chile. Pero no es un país que cobra el impuestos. Lo que sí cobra son impuestos muy desiguales, muy disparejos. Eso hace que para quien esté escuchando y tenga una pyme, un taller, un almacén, un kiosco, seguramente siente que paga demasiados impuestos, y esto es real, porque efectivamente lo que ocurre es que la distribución de los impuestos hacen que las grandes ganadoras, las grandes empresas,
paguen muy pocos impuestos, además de contar con una ingeniería financiera enorme para eludir el pago de impuestos, grandes estudios contables y legales que les permiten fugar de distintas maneras al curso, de manera, insisto, encontrando los recovecos legales, mientras que quien, insisto, tiene una pyme. Yo, además de trabajar en la universidad, soy monotributista, yo sé lo que hay que pagar, y es cierto que es un incorde lo que hay que pagar. Ahora, nos afecta a todos los pequeños y medianos productores, pero no así a los grandes productores. Esta propuesta no busca afectar a ninguna pyme, a ningún autónomo, busca afectar a los grandes sectores económicos que, insisto, crecen de la mano de no pagar impuestos y hacer que la carga tributaria recaiga siempre sobre los pequeños, medianos e incluso micro productores. Recién hablando comentaba Francisco Cantamuto, con quien tenemos la posibilidad de dialogar, de esta situación que se vive a nivel mundial, que se ha bajado, ha habido un imperio en cuanto a bajar los impuestos para aumentar la inversión, según se dice que no sería así, que estamos en unos niveles de tasa de inversión más baja de los últimos tiempos, y comentarte entonces, no sé si estabas enterado, que por ejemplo el G7, ¿sí?, el grupo de los 7 países más poderosos económicamente, aunque no está China o Rusia, pero bueno, son los países más occidentales y más capitalistas, están discutiendo justamente un impuesto a las grandes multinacionales. Sí, esto efectivamente nosotros en el documento lo registramos. En este momento el estado de la discusión a nivel mundial es que hay un consenso muy elevado y generalizado que para salir de la crisis, para recuperar y salir de la crisis, es necesario modificar la forma de recaudar del Estado pasándose a una tributación más progresiva. Esto lo ha dicho no solo la Organización de Naciones Unidas, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende de la ONU, lo ha dicho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pero también lo ha dicho el FMI, un organismo que nadie reputaría de ser una corriente de izquierda o algo por el estilo. Es decir, en este momento, hoy, hasta el FMI, un organismo que durante 40 años incentivó la reducción de impuestos, está diciendo, me parece que no va por ese lado, que si queremos salir de la crisis hace falta recaudar más para poder gastar y lograr hacer una salida positiva de la crisis, pero además tenemos que recaudar cobrándole a los que más tienen. Entonces, este es el estado de discusión a nivel mundial. Lo que me señalaba del G7 forma parte también de una iniciativa que señalaba yo recién. Si la competencia va a ser entre municipios, a ver quién baja más los impuestos, venían todos los municipios cobrando ningún impuesto y sin tener fondos. En ese sentido, la propuesta del G7 está un poco en la misma línea, está diciendo todos los países desarrollados tenemos que subir los impuestos a las grandes corporaciones para que no se nos vayan de un país al otro. Bueno, es lo mismo. Aquí también se podría pasar una coordinación mejor entre municipios para subir las tasas si eso fuera necesario. Repito, como la situación es tan injusta de cómo se cobran los impuestos, esto hace que por ahí alguien escuche y diga, no, para mí no justamente, queremos que afecte a quienes han estado pagando pocos impuestos de manera relativa a lo largo de décadas. Francisco, te quería consultar, en línea contraria al proyecto que ustedes plantean, hace algunos meses el municipio eximió de tasas a los locales que bueno, se vieron afectados por la pandemia. ¿Qué prevén ustedes con esta propuesta que se ha planteado desde el municipio y aprobado por el Consejo? También esto lo evaluamos, y esto creo que nos viene bien en varios sentidos traerlo a colación. El primer punto es que tanto la municipalidad como el Consejo Deliberante, en al menos 4 ordenanzas que identificamos, ha reconocido explícitamente que la situación de crisis afecta de manera desigual, porque reconoce que hay algunos sectores de actividad que están siendo más afectados que otros, porque no exime a todos del pago, exime a algunos. Entonces se está reconociendo que hay algunos sectores que están en crisis y otros que no. Entonces acá hay un primer argumento que nos da una razón. Lo que pasa es que lo que nosotros evaluamos en ese sentido es que eximir del pago de las tasas es seguramente un alivio para estos sectores, pero es insuficiente. Es insuficiente en 2 sentidos. En el primer sentido, porque no les permite contar con más recursos a los sectores afectados para poder recuperarse, que es algo que nuestra propuesta lograría. Porque la propuesta, digo que quede claro, es una afectación específica. El segundo punto es que esta iniciativa lo que hace es reducir la capacidad recaudatoria del municipio, y en ese sentido todos y todas las ciudadanas de aquí de Bahía Blanca nos vamos afectados con un municipio desfinanciado porque en lugar de cobrar las cosas que tenía que cobrar se las redujo. Bueno, esto está perfecto. ¿Por qué no compensamos eso de otra fuente que se pueda recaudar? Entonces, de alguna manera, se apuntalarían las finanzas del municipio. Entonces, en estos 2 sentidos, la propuesta
Una pregunta, Francisco, de mi parte ya última y breve. ¿Cómo ves la situación de la negociación de la deuda externa argentina, tanto con el FMI como esta gira que tuvo hace principio de mes Guzmán por Europa, luego Alberto Fernández reuniéndose con los primeros mandatarios, incluso creo que ayer o antes de ayer con una reunión virtual con Angela Merkel? ¿Cómo ven la situación y qué es por qué es tan necesario que se despeje este panorama respecto al pago de la deuda? Bueno, esto ya por fuera de la multisectorial a título personal quedaría por una conversación larga, pero a ver, sintéticamente la gira hasta ahora encuentra buenos gestos, pero han empezado a entrar en un embudo por el cual los países del Club de París, que es a quienes habría que hacerles un pago a fines de mayo, vencería y tenemos unos pocos meses antes de entrar en default con ellos, han sugerido que no hay forma de conseguir una deal si no es con un acuerdo del FMI. Con el FMI la negociación hasta ahora está en muy buenos términos, pero hay presiones por parte de algunos estados, concretamente, por ejemplo, Alemania y Japón en muy buenos términos están presionando, no solo por el acuerdo con el FMI, sino porque el acuerdo con el FMI se ajuste a los estatutos. Y acá hay una disputa, una pugna, porque no solamente el clima local, nacional, sobre las características fraudulentas del acuerdo del FMI, que recordemos que tiene múltiples demandas porque fue contraído sin seguir los procedimientos requeridos para hacerlo, digo, más allá de que estemos de acuerdo o no se siguieron los procedimientos de ley para hacerlo, pero por otro lado el propio FMI le habilitó al gobierno de Cambiemos un crédito que estaba muy por encima de lo pautado, que además en el seguimiento fue evidente que se estaba destinando a un uso que está prohibido en el estatuto del fondo, y que esto además afectó incluso al funcionamiento de los fondos frescos que tiene el fondo. Pensemos que ahora para tapear la pandemia está pensando en invertir 50.000 millones cuando Argentina le prestó 57. Para dar una dimensión, una escala del problema. Entonces, en este contexto, el gobierno argentino lo que está buscando es que no haya condicionalidades en la renovación del crédito y a plazos más extendidos, y el FMI, de la mano de un grupo de países acreedores, se está presionando para que se ajuste a los plazos encontrados en el FMI y que implique reformas estructurales. Bueno, en esta expresión, si yo dijera que sé cómo va a salir, estaría mintiendo porque no lo sé. Bien, Francisco, te agradecemos por la comunicación y los minutos que nos has brindado. No, por favor, un gusto. Lo complementemos para una próxima charla ya bien específica de lo que es la deuda externa y hacer una radiografía, si se puede. Porque es un tema para debate largo. Sí, cuando quieran. Perfecto, Francisco, nos estaremos encontrando en cualquier momento. Listo, nos vemos. Que tenga buen día. Bien, ahí pasaba la palabra de Francisco Cantamuto, con quien dialogamos con respecto a esta sobretasa que se ha planteado, que se va a tratar la semana que viene.